Secundaria segundo grado. Lengua materna, español. La riqueza de la literatura latinoamericana. Conocer, analizar e identificar las características, autores y obras de las corrientes de la literatura latinoamericana contemporánea. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una nueva forma de compartir aprendizajes y avanzar en tu proceso educativo. Como saben, ante la contingencia que vivimos actualmente en México, hemos preparado estas sesiones para que desde su casa se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas del segundo grado de secundaria. Esta programación les servirá en su crecimiento personal y educativo. Además, les dará herramientas para que regresen a su escuela más fortalecidos, una vez que superemos esta emergencia sanitaria. Recuerden que también es momento de compartir todos sus aprendizajes y reforzarlos en familia. Ahora que están en casa, sus seres queridos los pueden apoyar en cada sesión, ya sea al reflexionar algún tema o realizando conjuntamente los ejercicios que aquí se les indican. Te recomendamos anotar tus dudas, lo que más te guste o llame la atención, para llevar un registro en tu carpeta de experiencias. Una vez finalizadas todas estas recomendaciones, ¡comenzamos! El tema a tratar es muy atractivo porque nos referimos a la literatura. Como sabes, esta forma de expresión nos conduce a otros mundos y manera de ver la vida. En esta ocasión, los invitamos a disfrutar de grandes historias a través de las letras, pues es una de las formas más depuradas que ha desarrollado la humanidad para contar sus narraciones y estimular la imaginación. La literatura representa una diversidad de temas, personajes, tramas y ambientes que varían de continente a continente. Sin duda, América Latina ha producido grandes joyas literarias a lo largo de la historia, muchas de las cuales fueron escritas en el siglo XX. En consecuencia, nos acercaremos a la literatura latinoamericana contemporánea, para que aprendan a seleccionar, leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa de nuestra región. ¡No se diga más! Vamos a conocer más sobre el tema, sus características y obras más destacadas. Toma nota de la información que verás en el próximo video a lo largo de esta sesión para poder contestar las preguntas que plantearemos al final. ¿Listas y listos? Les cuento, a una de mis primas le encanta leer y me ha recomendado varias obras de escritores latinoamericanos que asegura son consideradas como universales. ¿Qué escritores latinoamericanos conocen? ¿Qué otras obras han leído? La literatura latinoamericana contemporánea abarca una gran cantidad de géneros, estilos, temas y autores. Es un mundo amplísimo. Entre sus manifestaciones durante el siglo XX, podemos encontrar estos tipos de poesía: vanguardista, social y coloquial. También está la novela regionalista, que tiene como tema la relación del hombre con la naturaleza, la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista o la novela de las dictaduras, todas con una temática centrada en los problemas políticos y sociales. ¿Por qué se le llama literatura latinoamericana? Que se ha desarrollado en una misma región geográfica, que es América Latina, y contemporánea porque se ha escrito en los últimos 100 años. A inicios del siglo XX, por ejemplo, la poesía latinoamericana tuvo influencia de los movimientos vanguardistas europeos. Un autor muy importante de la poesía vanguardista latinoamericana es el peruano César Vallejo. Trilce es uno de sus poemarios más importantes. En él, el autor inventa neologismos, usa juegos de palabras, propone cambios en el uso de las letras mayúsculas y minúsculas y ordena los versos de forma lúdica para crear la idea de un mundo abierto y en movimiento, como en el siguiente poema. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana.
mañana. El título Trilce es una palabra inventada. Puede ser un verbo, un adjetivo o un nombre, incluso. ¿A qué les suena? ¿Les gustaría leerlo? Un representante de la narrativa fantástica es Jorge Luis Borges. En sus cuentos aparecen mitos clásicos, referencias literarias, símbolos y conceptos, como el tigre, el espejo, la biblioteca, el laberinto. Y los temas principales en su obra son el destino de los seres humanos, la muerte, el infinito y el tiempo cíclico. El Aleph es uno de sus cuentos más conocidos. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. ¿Qué creen que es el Aleph? ¿De qué tratará este cuento? La década de los 60 es un momento muy importante para la novela latinoamericana. Con la palabra boom, se nombra a un grupo de novelas y escritores que tuvieron un enorme éxito comercial y gran difusión más allá de las fronteras latinoamericanas, gracias a que renovaron las técnicas narrativas y mostraron nuevos puntos de vista en las obras. Entre 1961 y 1962 aparecen, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes, Rayuela, del argentino Julio Cortázar, y La ciudad y los perros, del peruano Vargas Llosa, quien también ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Y en 1967 se publica 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, otro ganador del Nobel de Literatura en 1982. Así comienza la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. García Márquez es un exponente de la corriente llamada realismo mágico. Las obras de esta corriente narran hechos insólitos, fantásticos o irracionales en un espacio o contexto realista, en el que lo sobrenatural forma parte de una realidad cotidiana. Aparte de estas obras podemos conocer países, momentos históricos, personajes y por supuesto espacios imaginarios relacionados con el contexto en que se escribieron. Ahora leeré este libro, El laberinto de la soledad, ensayo del escritor Octavio Paz, que trata de la identidad de México y sus valores culturales. ¿Y ustedes? ¿Cuál van a leer? Adiós. Ahora ya saben que se le denomina contemporánea a la literatura escrita en el siglo XX, así como algunas corrientes que surgieron en ella, además de los autores de diversos países que han hecho historia con sus obras en América Latina. ¿Conocen algunos autores de los que se mencionaron o han leído algunos de los libros referidos? Como observaron, estas obras tienen que ver con el contexto de cada zona y en algunos casos con corrientes literarias de otros países como las vanguardias, de las que se desprendieron otros movimientos distintos en los que se experimentó con nuevas formas de escritura. Como ejemplo, podemos resaltar el llamado boom latinoamericano, que fueron relatos con características regionales, es decir, propias de cada país. Algunos de sus escritores representativos fueron el mexicano Carlos Fuentes, el argentino Julio Cortázar o el peruano Mario Vargas Llosa. También surgió el realismo mágico, en el que las narraciones tienen tintes de ensueño o enigmáticos, pero narrados seriamente y de forma verosímil, es decir, creíbles. Algunos de sus representantes fueron el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Juan Rulfo o el venezolano Arturo Uslar Pietri. Para entender un poco más acerca de las corrientes que distinguieron a la literatura latinoamericana, observaremos el video Movimientos literarios en América Latina. Realismo, realismo mágico y realismo fantástico. Con ello se darán cuenta de la enorme riqueza de los textos que fueron creados. ¿Lo vemos? Hola, ¿cuál es tu libro favorito?
Yo tengo muchos, pero uno que me encanta es Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Saben que su verdadero nombre es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno? De verdad, yo tampoco sabía, pero me gustó tanto la novela que decidí buscar todo sobre el autor. Además del nombre, lo que más me impresionó fue que con solo un libro de cuentos y 2 novelas, se ganó un lugar entre los más prestigiados maestros de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Y no solo eso, también se considera uno de los principales exponentes del realismo mágico. Realismo mágico. ¿Cuáles son sus características? ¿Habrá otros movimientos literarios? ¡Vamos a investigar! Un movimiento o corriente literaria tiene un conjunto de características formales y temáticas de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. En Latinoamérica destacan 3 movimientos literarios: realismo, realismo mágico y literatura fantástica. El realismo surgió en Europa a mediados del siglo XIX y se basó en la reproducción de la realidad, abordando problemáticas de la región y época. En Latinoamérica cobró auge a principios del segundo cuarto del siglo XX y abordó los problemas sociales de las diferentes ciudades latinoamericanas con una gran sensibilidad hacia las personas vulnerables o desprotegidas. En la mayoría de las obras, este movimiento presenta un tono melancólico y desencantado. Un ejemplo de ello es la novela Doña Bárbara, del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Esta refleja la corrupción, la injusticia y el latifundismo ocurrido en Venezuela durante esa época. Escuchen este fragmento. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por mugrientos pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas. Doña Bárbara, fragmento. La narrativa indigenista, la regionalista y la de gauchos también son consideradas de tipo realista. El realismo mágico se caracteriza por incluir elementos maravillosos en narrativas realistas de corte regional. En sus historias ocurren sucesos improbables o raros, que para los personajes son normales. Incluso para el lector, esa magia es parte de la realidad. Pero es importante destacar que nunca trata de lo sobrenatural, todo es parte de los sucesos normales y cotidianos. Entre sus principales exponentes se encuentra el escritor mexicano Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo. Escuchemos el siguiente fragmento. Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Pedro Páramo, fragmento. La literatura fantástica se caracteriza porque el autor juega con la realidad y la manipula a su antojo, creando problemas de hechos sobrenaturales o irreales, es decir, que no obedecen las reglas de la realidad, por lo que lo sobrenatural simplemente transgrede y se manifiesta en el mundo racional. Los elementos sobrenaturales irrumpen comúnmente en ambientes urbanos. Uno de sus exponentes es el escritor argentino Julio Cortázar, en su obra Continuidad de los Parques. Después de leer sobre el realismo mágico, entendí mejor el universo de Pedro Páramo. Si pueden, léanlo, para que sepan de lo que les hablo. Por lo pronto, yo saqué otras joyas literarias que se ven muy interesantes y que ya quiero leer. La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, que pertenece al realismo. La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que forma parte del realismo mágico. Y Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges, que pertenece a la literatura fantástica. Todos ellos son escritores de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Anímense a leer estas obras, les aseguro que se van a emocionar tanto como yo. Adiós. ¿Qué les parecen los movimientos que vimos? ¡Increíbles!, ¿no? Si lo piensan bien, en los textos escritos podemos leer no solo acerca de las características territoriales, sino de los personajes y los contextos. El realismo se basó en la reproducción de la realidad, incluyendo las problemáticas de las regiones y de las clases sociales más desprotegidas. En cambio, el realismo mágico incorporó sucesos raros o improbables, pero que se normalizan en la cotidianidad de los personajes. Finalmente, el realismo fantástico tiene elementos irreales o sobrenaturales que se presentan en ambientes normales. ¿Ya leyeron a algunos de los autores que representan estas corrientes?
Entre ellos, como señalamos, se encuentra el mexicano Juan Rulfo, con su novela Pedro Páramo, que ha quedado dentro de la historia de las publicaciones más importantes, no solo de América Latina, sino del mundo. Cabe mencionar que él también escribió el libro de cuentos El Llano en Llamas. Finalmente, los invitamos a ver la pieza Las 10 narraciones más famosas de la literatura, que incluye grandes autores de América Latina y les ayudará a profundizar y a ampliar sus conocimientos. Y, ¿por qué no?, a motivarlos a leer alguno. Esta época es ideal para practicar la lectura. Vamos a ver el video. Pasear por una biblioteca es andar en una máquina del tiempo. Es como si viajáramos en un avión, en un velero o tal vez en una locomotora. Desde que mi prima me recomendó la literatura latinoamericana he conocido verdaderas joyas que pertenecen a diferentes corrientes literarias, como el realismo mágico y el boom latinoamericano. Pero hay muchas obras más. Veamos algunas de las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana. Quien pretende relatar su vida se pierde en lo inmediato. Únicamente se puede hablar de otro, el yo. Solo se manifiesta a través del él. Yo no me hablo a mí, me escucho a través de él. Yo, el Supremo. Fragmento. Este fragmento es la obra literaria Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, quien fue uno de los escritores más importantes de su país, Paraguay, y de la literatura latinoamericana. Yo, el Supremo es una novela que se publicó en 1974. En esta se narra la dictadura que vivió su país natal. Es una de las historias más importantes de la llamada novela del dictador, una narrativa que documenta la injusticia y el abuso de poder en la historia de nuestro continente, como la conquista occidental sobre Latinoamérica. El abuso de dictaduras y gobiernos son el tema principal de este tipo de novela. Otra obra representativa de esta narrativa es Doña Bárbara, del escritor Rómulo Gallegos. La vida es una cosa fenomenal, lo mismo pa'l de adelante que pa'l de atrás. Escribió el boricua Luis Rafael Sánchez en La Guaracha del Macho Camacho. Esta novela se publicó en 1976 y es una de las obras más emblemáticas de la literatura puertorriqueña y una de las representantes de la narración experimental. Es una historia que debes leer, porque narra con humor y picardía enredos, malentendidos y personajes que representan la cultura de Puerto Rico. Una obra que sin duda te sacará una que otra carcajada. Esta novela es una obra que representa lo que se denomina novela experimental. Tiene un lenguaje rítmico en prosa que al leerlo en voz alta y rápido se percibe. El cuento El Aleph de Jorge Luis Borges y la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo también son obras representativas de la experimentación e innovación literarias. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Rayuela. Fragmento. Este es un fragmento de Rayuela, un clásico escrito por el argentino Julio Cortázar. Rayuela está formada por 155 capítulos, que en palabras del autor, pueden leerse de dos formas. Cada relato está ambientado en la ciudad de París y está rodeado de jazz, artistas y soñadores como Oliveira, un hombre sabio que siempre anda buscando algo, aunque no sepa precisamente qué. Rayuela es una obra representativa del llamado boom latinoamericano, movimiento que surgió entre los años 60 y 70 del siglo XX, y como mencionamos, difundió en toda Europa los libros de autores de nuestro continente, causando impacto y fascinación por los escritos de este lado del mundo. Otras obras representativas del boom latinoamericano son la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una estrella. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una sábana extendida. ¿Qué hay detrás de la ventana? Este pequeño fragmento se encuentra en las últimas páginas del libro Los detectives salvajes, del escritor chileno Roberto Bolaño.
quien es un autor representativo del periodo modernista conocido como post-boom, movimiento que nació a finales de los años 70. Viajes por la Ciudad de México y por el desierto, amores y desencantos, encuentros con mafiosos, escritores fabulosos, personas reales e imaginarias se encuentran en estas páginas. ¿Quieres saber en qué termina? No dudes en leerla. Otra obra representativa del post-boom es la novela Junta Cadáveres, del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Les va a gustar mucho cuando la lean. La literatura puede llevarnos a conocer mundos que ni siquiera imaginamos. Adéntrate en la aventura de leer. Esto fue todo por hoy. Adiós. ¿Qué les parecieron los relatos mencionados? ¿Han leído alguno? Ahora ya conocen parte de las obras de autores de Paraguay, Argentina, Perú, México, Puerto Rico o Chile. Como observaron, los autores latinoamericanos crearon todo un universo de historias y personajes inolvidables con características propias de las realidades de la época. Además, estas obras se han convertido en lectura obligada, que ya forma parte de lo que se conoce como la gran literatura universal o el canon literario, es decir, libros que son apreciados por el público en general y la crítica especializada. Para terminar, haremos un ejercicio en el que identificarán características de esta literatura. Para ello, los invitamos a revisar sus apuntes. A continuación les señalamos las actividades que deberán realizar. 1. Elabora un recuadro que contenga 3 corrientes literarias en América Latina. Escriban 3 características de cada una, un autor representativo por cada movimiento, su nacionalidad, la obra que escribió y de qué trata brevemente. 2. Mencionen 2 autores mexicanos, una obra de cada uno y a qué corriente pertenecen. 3. Describan 5 temas que se tratan en las obras latinoamericanas. 4. ¿Qué obra les gustaría leer y por qué la leerían? 5. Por último, si tú tuvieras que escribir una novela, ¿qué corriente elegirías y por qué y de qué trataría? Escriban el ejercicio y guárdenlo en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clase podrán compartirlo con sus compañeros y compañeras. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Secundaria segundo grado. Matemáticas. Unidades de medida. Que los alumnos y las alumnas conozcan o profundicen las unidades del sistema inglés y establezcan una relación con las unidades que ellas y ellos emplean. ¿Cómo están? Qué bueno que nos encontramos una vez más en Aprende en Casa. En esta ocasión, de matemáticas de segundo grado de secundaria. Esperamos que en sus casas se encuentren muy bien y juntos y juntas podamos avanzar con estas clases a distancia. Recuerden que es muy importante que tengan mucha disciplina para estudiar por este medio. Esta es una gran oportunidad para que aprendan de formas distintas a las que ya conocen. Así que los y las invitamos a aprovecharla. Recuerden agregar todas las reflexiones y dudas que les surjan, así como las actividades que realicen, a sus carpetas de experiencia y tomar nota de las ideas principales de toda la sesión. En esta sesión queremos partir del siguiente problema. Fíjense que el otro día algunos familiares me platicaron que viajaron 2.790 millas en carretera y yo me pregunté, ¿qué es una milla? ¿Y cuál unidad de medida que yo conozca equivale? Seguramente ustedes también se lo preguntarán. Así que para saberlo, los y las invitamos a ver el siguiente video. La idea es que más adelante logren resolver problemas que implican conversiones entre unidades de medida que se usan en otros lugares y las que conocen y utilizan de manera cotidiana. Actualmente existen 2 sistemas predominantes de medición: el llamado sistema inglés y el mejor conocido como Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es más reciente? Veamos un ejemplo del uso del sistema inglés. Tengo unos amigos que están de visita en Estados Unidos y van a viajar de Nueva York a Los Ángeles. La distancia en línea recta entre estas 2 ciudades
es de 2.444 millas. Pero si el viaje se hace por carretera, entonces es de 2.790 millas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas medidas en kilómetros? Para resolver este problema de conversión de unidad, utilizaremos básicamente la regla de 3. En este caso, una milla es igual a 1.6093 kilómetros. Pero para efectos prácticos, redondearemos la unidad de conversión a 1.61 kilómetros. Realicemos las operaciones. 2.444 por 1.61. De esta manera, tenemos que la distancia en línea recta entre Nueva York y Los Ángeles es, ya redondeada la cantidad, de 3.934 kilómetros. Ahora determinemos, en kilómetros, cuál es la distancia por carretera. 2.790 por 1.61 entre 1. Ya sabemos que 2.790 millas son 4.491 kilómetros, una vez que se trunca esta última cantidad y se expresa solo con números enteros. Entonces, la diferencia entre estas ciudades en línea recta y por carretera es de 557 kilómetros. Pero sigamos con las conversiones. La distancia que hay entre el Sol y Plutón es aproximadamente de 5.910 millones de kilómetros. ¿A cuántas millas está Plutón del Sol? En este caso, un kilómetro equivale a 0.621 millas. Nuevamente aplicamos la regla de 3, realizando una multiplicación por el factor de equivalencia. Realicemos las operaciones. 5.910 por 0.621 entre 1 son 3.670 millones de millas en números cerrados. Analicemos la siguiente situación. Cuando en Estados Unidos se hizo popular el fútbol soccer, hubo necesidad de convertir las medidas reglamentarias de la cancha, dadas en el sistema internacional al sistema inglés, ya que este es el predominante en aquel país. Realicemos algunas conversiones de metros a yardas. Concentrémonos en la longitud del área grande, que mide 16.5 metros. Por otra parte, tenemos que un metro equivale a 1.094 yardas. Así que hacemos la siguiente operación. 16.5 metros por 1.094 entre 1 es igual a 18.051 yardas. Otra manera de realizar esta conversión es con la equivalencia de la yarda a metros. Hagamos las operaciones. 16.5 metros por 1 entre 0.914 es igual a 18.051 yardas. Calculemos ahora la longitud del área chica, que mide 5.5 metros. Aplicamos el mismo procedimiento de la regla de 3. 5.5 por 1.094 es 6.017 yardas. Ahora bien, como el radio del círculo central de la cancha mide 9.15 metros, entonces al convertir la cantidad a yardas, obtenemos 10.010 yardas. Ya que sabemos los procedimientos de conversión, completemos las demás medidas que tenemos en la tabla. Seguramente ubicas el río Bravo, que se encuentra al norte del país y colinda con Estados Unidos. Este tiene una longitud aproximada de 3.034 kilómetros. ¿Cuánto mide en millas y cuánto mide en yardas? Ahora sabemos que una milla es una unidad del sistema inglés que equivale a 1.6093 kilómetros. ¿Qué otras unidades de las que se mencionaron en el video conocían y en dónde las habían visto o escuchado? En México, algunas escuelas juegan fútbol americano y los avances que hacen los jugadores los registran en yardas. ¿Lo habían notado? Ahora los y las invitamos a ver el siguiente video, a través del cual conocerán otras unidades de medida y cómo se emplean. Hoy veremos cómo trabajar con equivalencias entre unidades de masa, del sistema internacional y del sistema inglés. Acompáñenme. Como recordarán, las unidades del sistema inglés tienen su origen en la antigua Roma, y los valores de sus unidades fueron cambiando a lo largo de los siglos según dónde se usaron. Por ejemplo,
En el caso de las unidades de masa, la libra romana equivalía a 273 gramos. La de Castilla, en España, a 460 gramos. Y actualmente, la libra equivale a 453.6 gramos. Las principales unidades de masa del sistema inglés son la onza y la libra. Una onza es la 16ª parte de una libra, esto es, 16 onzas equivalen a una libra. Ahora veamos la relación de equivalencia entre ambos sistemas. Una onza equivale a 28.35 gramos y una libra es equivalente a 453.6 gramos. No siempre será sencillo recordar la equivalencia exacta de todas las unidades entre los dos sistemas, por lo que hacer estimaciones resulta útil en la vida cotidiana. Realicemos un ejercicio. ¿Cuántos gramos tienen 7 onzas? Si una onza equivale a 28.35 gramos, entonces 7 onzas son 198.45 gramos, que es poco menos de los 200 gramos. Luego, si necesitamos saber, por ejemplo, cuántos gramos aproximadamente hay en un paquete de cereal de 35 onzas, se divide 35 entre 7, que son 5, y este resultado se multiplica por 200. Así, 35 onzas son menos de 1000 gramos, es decir, pesa menos de 1 kilogramo. Y ahora al revés, ¿cuál es el peso aproximado en onzas de un paquete de 800 gramos? Observen que, en este caso, dividimos 800 gramos entre 200 y el resultado, que es 4, lo multiplicamos por 7, que es igual a 28. Entonces, el paquete pesa alrededor de 28 onzas. Ahora veamos un ejemplo de cómo usar la conversión de unidades de masa de manera exacta. Una empacadora de fresas del estado de Guanajuato exporta sus productos hacia Estados Unidos de América. En un día habitual, empacan 24 cajas de 6 kilogramos cada una con paquetes de 18 onzas. ¿Cuántos paquetes de 18 onzas se utilizan? 24 cajas con 6 kilogramos cada una son 144 kilogramos, y como 1 kilogramo son 1000 gramos, hay en total 144.000 gramos. Ahora, para saber a cuántas onzas corresponden, dividimos 144.000 gramos entre 28.35 gramos, es decir, entre el valor de una onza. De esta operación, obtenemos 5.079.36, cantidad que podemos redondear a 5.079 onzas. Como los paquetes deben pesar 18 onzas, dividimos 5.079 entre 18 y vemos que se pueden hacer 282 paquetes. Con esa cantidad de paquetes, ¿cuántas cajas de 4.5 libras se pueden llenar y cuántos paquetes de fresas tendrá cada caja? Recordemos que una libra tiene 16 onzas. Entonces, en cada caja caben 72 onzas. Como cada paquete pesa 18 onzas, tenemos que en cada caja se deben poner 4 paquetes. Y como en total hay 282 paquetes, se podrán llenar 70 cajas completas. Ahora es su turno. Calculen de manera aproximada y de manera exacta cuántas libras pesa un costal de harina de 20 kilogramos. Para hacerlo de manera aproximada, consideren que 2.2 libras son poco menos de 1 kilogramo. Comparen su procedimiento y sus respuestas con sus compañeros. Ya que han profundizado en las unidades de masa, los y las invitamos a hacer memoria, pues es probable que hayan visto algunas de las que se mencionaron en el video, en los empaques de algunos productos que se consumen. ¿Consideran que es importante conocer la equivalencia entre las unidades del sistema inglés y las del sistema internacional? ¿Por qué? ¿Consideran que son todas las unidades que existen? ¿Qué tal si para responder estas preguntas ven el siguiente video? Pongan mucha atención. Seguramente recordarán que en videos anteriores trabajamos con las principales unidades de longitud y de masa del sistema inglés. En esta ocasión veremos las unidades principales del sistema inglés para medir el volumen de los líquidos, la onza líquida y el galón. Comencemos.
El sistema imperial británico fue exportado a sus colonias y por ende a los Estados Unidos de América. Sin embargo, existen diferencias importantes en las equivalencias de sus unidades de capacidad, que se derivan de la evolución de los tamaños de las unidades a lo largo de la historia. La onza líquida en el sistema imperial británico equivale a 28.412 mililitros, mientras que en el sistema inglés americano equivale a 29.574 mililitros. Un galón en el sistema imperial británico equivale a 4.546 litros, que son 160 onzas líquidas, mientras que en el sistema inglés americano equivale a 3.785 litros, que son 128 onzas líquidas. Por nuestra cercanía con Estados Unidos de América, será más frecuente que se requiera hacer conversiones con las equivalencias del sistema inglés americano. Veamos primero algunas estimaciones que nos permitirán hacer cálculos rápidos. Si queremos saber a cuántas onzas líquidas equivalen 120 mililitros, dividimos 120 entre el valor de una onza y el resultado es poco más de 4 onzas líquidas. Entonces podemos considerar que 120 mililitros son aproximadamente 4 onzas líquidas y para expresarlo utilizamos el símbolo. Ahora calculemos de manera aproximada cuántas onzas tiene un envase de 1 litro de capacidad. Como 1 litro equivale a 1000 mililitros y 120 por 8 es igual a 960, entonces en 1 litro caben 8 veces 120 mililitros. Pero habíamos visto que 120 mililitros son aproximadamente 4 onzas líquidas. Entonces podemos decir que 1 litro son aproximadamente 32 onzas líquidas. Ahora veamos cómo calcular cuántos litros de agua le caben a un contenedor que está marcado para 28 galones. Podemos pensar el problema de la siguiente forma. 7 galones son aproximadamente 26 litros y medio. Y como 7 cabe 4 veces en 28, entonces multiplicamos 4 por 26.5, que es igual a 106 litros. Es decir, 28 galones son aproximadamente 106 litros. Ahora veamos algunas situaciones donde hagamos los cálculos tanto de manera estimada como de manera exacta. En el rancho donde trabaja Luis, se enfermó una cabra. El veterinario indicó que se le debe inyectar 2,5 onzas de medicamento cada 12 horas por 7 días. En la farmacia veterinaria venden el medicamento en 2 presentaciones, 400 mililitros y 800 mililitros. ¿Cuántos frascos debe comprar Luis y de cuántos mililitros para que le sobre la menor cantidad posible de medicamento? Primero hagamos una estimación. Luis necesita 35 onzas. Como vimos que un envase de 4 onzas tiene 120 mililitros aproximadamente, utilizamos 9 envases, obtenemos 36 onzas. Luego, al multiplicar 120 mililitros por 9, que son 1080 mililitros, obtenemos la cantidad de mililitros que necesita para todo el tratamiento. Entonces, si compra un frasco de cada presentación, le sobrará poco medicamento. Ahora hagamos los cálculos exactos. Para todo el tratamiento necesita 35 onzas, y una onza equivale a 29.574 mililitros. Así que al multiplicar las cantidades se obtiene el total de mililitros del tratamiento, que es igual a 1035.09. Lo que confirma que para que le sobre la menor cantidad de medicamento, necesita comprar un frasco de cada presentación. Espero que esta cápsula sea de gran ayuda. ¿Qué tal? Ahora ya conocen otras unidades de medida. ¿Sabían que hay productos que se comercializan en recipientes como los que se mostraron en el video? ¿Los conocen? Es probable que tengan alguno de ellos en casa. Los y las invitamos a que busquen esos recipientes en sus hogares y a que observen la etiqueta. Puede que encuentren la capacidad expresada en las unidades de algún sistema que estudiaron en esta sesión. Les preguntamos nuevamente, ¿consideran que es importante conocer la equivalencia entre un sistema y otro? ¿Por qué? Recuerden guardar todos los productos o actividades en esta sesión en sus carpetas de experiencias para que los presenten a sus maestras o maestros cuando regresen a las clases presenciales.
Para finalizar, los y las invitamos a compartir con su familia sus reflexiones, preguntas y comentarios de esta clase. Su participación y el trabajo colaborativo son muy importantes, siempre con paciencia, empatía y tolerancia. Los esperamos en la próxima sesión. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¿Qué es una milla? ¿Cuál unidad de medida que yo conozca equivale? ¿Consideran que es importante conocer la equivalencia entre las unidades del sistema inglés y las del sistema internacional? ¿Por qué? ¿Consideran que son todas las unidades que existen? Hola maestra y maestro, el día de hoy realizaremos nuevamente un poco de movimientos que nos benefician para nuestra salud, sobre todo para poder disminuir de manera importante los minutos de sedentarismo que estamos teniendo en nuestra población. El día de hoy realizaremos un poco de estiramientos. Nos ponemos de pie y vamos a descender de manera lenta, sin que nos cause algún dolor o esfuerzo. 16 segundos permanecemos en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos un poco nuestras piernas y vamos hacia el frente únicamente 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a mover de manera lateral hacia el lado izquierdo y nos vamos a apoyar en nuestra rodilla de manera natural. No importa si apoyas o no apoyas en este momento el pie. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poco nuestra parte del tronco. Hacia atrás es muy importante hasta donde podamos llegar sin lastimarnos y sin sentir dolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición para elongar un poco el área de los músculos del hombre, de los deltoides. Vean la posición que estoy realizando. Aproximadamente aquí 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tomamos nuestra oreja y realizamos un movimiento para estirar el cuello, el esternocleidomastoideo, hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, ha sido todo por hoy. Y lo que tenemos que generar son mejores condiciones para realizar estos ejercicios durante todo el día, en muchas ocasiones, cada 45 o 50 minutos, porque lo que debemos de buscar es sumar tiempo durante todos los días de la semana. Éxito. Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Aprender a convivir mejor. Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus acciones y juicios sobre las relaciones entre las personas, grupos, pueblos y naciones. Hola amigos y amigas de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Bienvenidos a Aprende en Casa. ¿Qué tal? Antes de comenzar la sesión, queremos recordarles que es importante que colaboremos y permanezcamos en casa para ayudar a resolver la contingencia que se vive en nuestro país. Sabemos que extrañan a sus maestros y compañeros de escuela, pero les pedimos que tengan paciencia y traten de aprovechar este tiempo en sus hogares para convivir con su familia y reforzar su aprendizaje. En esta ocasión abordaremos uno de los temas más interesantes de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Nos referimos a practicar formas de convivencia acordes con una cultura de paz. Así es, abordaremos la postura no violenta ante los conflictos como un estilo de vida en las relaciones interpersonales y aprenderemos a valorar la cultura de paz. La cultura de paz, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, que tratan de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La cultura de paz puede estar presente en todos los lugares del mundo donde haya relaciones humanas. En muchos países, las personas trabajan todos los días para que su convivencia se fundamente en la paz y no en la violencia. ¿Ustedes sabían que pueden practicar todos los días una convivencia basada en una cultura de paz con su familia, sus compañeros y sus vecinos? Observen en el siguiente video cuáles son las acciones que realizan algunos adolescentes para convivir mejor. A lo largo de nuestra vida aprendemos muchas cosas que nos ayudan a desarrollarnos como personas y enfrentar los retos de cada momento. La formación cívica y ética es una oportunidad más para lograr estos aprendizajes. Veamos por qué. En la actualidad, los jóvenes nos enfrentamos todos los días a situaciones que representan un reto. Aprender a enfrentarlas nos hace crecer como personas y mejorar la convivencia. De hecho, cada etapa en la historia de la humanidad ha planteado retos particulares que tienen que ver con diversos problemas sociales. Por ejemplo, convivir con otros respetando las diferencias es uno de los retos que los seres humanos hemos tenido desde siempre. Hoy se reconoce cada vez más la necesidad de proteger y respetar la diversidad de pensamiento, de preferencias sexuales y de creencias religiosas. Pero, ¿cómo hacemos para convivir siendo personas distintas y con gustos particulares? Otro de los retos de la actualidad es que los ciudadanos participen, se involucren y colaboren en la solución de problemas de la comunidad. Pero, ¿cómo hacer para participar y decidir entre todos? ¿Es posible que aprendamos a hacerlo? Estos y otros retos a los que nos enfrentamos en la actualidad hacen de nuestra vida social un desafío. ¿A ti, qué cosas te preocupan? ¿Qué es lo que más te preocupa como joven en este momento? La violencia que vivimos en nuestro país y la falta de oportunidades para poder estudiar. La falta de empleo en nuestro país, las oportunidades de que casi no hay oportunidades para estudiar. Me preocupa más la violencia contra los niños y el narcotráfico. La delincuencia en nuestro país, la contaminación y la falta de empleo. Muchos de los retos de la vida cotidiana
tienen que ver con nuestro desarrollo y con la manera en la que nos relacionamos con los demás. Algunos de los grandes retos de estos tiempos son: ¿cómo crecer como personas libres y plenas? ¿Cómo relacionarnos unos con otros sin hacernos daño? ¿Cómo construir sociedades justas donde todos vivamos mejor? Para enfrentar estos retos es necesario relacionarnos con quienes nos rodean de una manera distinta, novedosa, aprender a guiar nuestras acciones y buscar maneras creativas para resolver problemas. Por ejemplo, si te encuentras en una situación en la que tienes que elegir lo correcto, ¿qué haces? ¿Eliges lo correcto de acuerdo a tus valores y principios o de acuerdo a algún beneficio personal? Gabriel está buscando trabajo. Su papá insiste en que se corte el cabello porque si no, le será más difícil conseguir un buen empleo. Sin embargo, Gabriel no está convencido y además le gusta traer el cabello largo. ¿Crees que el largo del cabello de Gabriel tiene que ver con sus capacidades como persona? ¿Por qué su papá piensa que con el cabello corto le será más fácil encontrar trabajo? ¿Por qué ambos tienen un punto de vista distinto? ¿Qué harías si estuvieras en la situación de Gabriel? Me cortaría el pelo para dar buenas impresiones y conseguir trabajo. Pues me cortaría el pelo para dar buena impresión al trabajo que voy a buscar. Unos jóvenes rayaron las paredes del baño de su escuela. La directora del plantel anunció que todos los alumnos se verían afectados porque cerrarían con llave los baños hasta que se supiera quiénes fueron los responsables y repararan el daño. ¿Consideras justo este castigo? ¿Por qué? ¿Crees que es adecuado que algunos estudiantes rayen las paredes y los muebles de la escuela? ¿Qué harías si supieras quiénes son los responsables? Los acusaría con la directora porque nos afecta a todos. Le diría a la directora porque eso no se hace en una escuela, porque todos seríamos culpables. Convivir con otras personas no es sencillo. Tenemos que tomar decisiones, dialogar para entendernos, escuchar y tratar de comprender otros puntos de vista. ¿Qué otro tipo de problemas crees que pueden presentarse entre las personas cuando conviven en familia, en la escuela, la comunidad o en el país? Seguramente hemos resuelto muchos problemas en nuestra vida, aunque probablemente no siempre de la mejor manera para nosotros o para los demás. ¿Sabías que formación cívica y ética es una asignatura que te permitirá construir aprendizajes relacionados con tu vida diaria, con situaciones cotidianas y con decisiones que son muy importantes en tu presente y en tu futuro? A lo largo del curso comentarás con tus compañeros temas que tienen que ver con tu desarrollo como persona y con la convivencia y la mejora de nuestra sociedad. También reflexionarás y te informarás acerca de tus derechos y los derechos de quienes te rodean. Reconocerás también aquellas leyes y normas que necesitamos para vivir juntos. ¿A ti? ¿Qué te gustaría aprender en esta materia que consideres útil para tu vida? Me gustaría aprender los valores para ser una mejor persona y servir a la sociedad. Aprender a convivir con los demás y aprender a trabajar en grupo. A mí me gustaría ser honesto con las personas y que las personas fueran honestas conmigo. A mí me gustaría comunicarme con la demás gente porque para mí es muy importante. La formación cívica y ética tiene que ver con 3 grandes aprendizajes. Aprender a ser, es decir, a conocerte y reconocerte, a elegir lo que consideras correcto, definir quién eres y cómo quieres ser. Aprender a convivir y a crecer con otros. Y aprender a conocer e informarte acerca de tus derechos, formas de vida de otras personas, maneras de arreglar conflictos, leyes de tu país y del mundo, y muchas otras ideas para tu vida en sociedad. Nadie nace sabiendo cómo convivir, qué derechos tiene o cómo tomar decisiones pensando en el bien común y en nuestra sociedad.
Esto lo aprendemos con la ayuda de otros, a través de la experiencia y las relaciones que establecemos. La formación cívica y ética trata de eso, de reflexionar acerca de lo que pensamos y hacemos, de aprender juntos, compartir experiencias y buscar formas para solucionar problemas de la convivencia. En el video pudieron ver que uno de los grandes desafíos que tenemos al convivir con otras personas es aprender a respetar sus diferencias mediante formas creativas que fortalezcan las relaciones de convivencia pacíficas. En el video vieron que Gabriel y su papá tenían diferencia de opinión respecto a cómo debía presentarse Gabriel en un posible trabajo. ¿Cómo creen que Gabriel y su papá podrían resolver sus diferencias de opinión de manera pacífica? También es importante que las relaciones de convivencia se fundamenten en valores y principios que promuevan relaciones justas y pacíficas para todos y todas, acordes con el respeto a los derechos humanos. Las situaciones de vida que hemos visto en esta sesión ayudan a reflexionar acerca de cómo pueden tomar las mejores decisiones para convivir mejor y relacionarse con su familia y sus compañeros en un ambiente libre de violencia que favorece la convivencia pacífica. Para tener relaciones de convivencia justas y pacíficas, es importante que reflexionen acerca de las habilidades que necesitan desarrollar para lograrlo, como la empatía. ¿Alguna vez han sentido que aflora en ustedes un sentimiento de identificación con alguien y que están dispuestos a comprender sus necesidades para lograr entenderse con él o ella? A esa disposición se le llama empatía. A continuación te presentamos un video acerca de esta habilidad. ¿Alguna vez has tratado de pensar o sentir lo que otras personas están viviendo? Por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente, yo me imagino qué ha de pensar y qué ha de sentir. Ejemplo, cuando una persona la asaltan, me pregunto qué sentirá o qué pensará. La empatía permite que las personas logren entenderse, se comprendan y se respeten entre sí. Ser empáticos o sentir empatía nos lleva a entender las necesidades y los sentimientos de los demás, y por tanto, contribuye al entendimiento y a la solidaridad. Además, nos ayuda a conocernos y descubrir que compartimos sentimientos y puntos de vista que otros viven. Según el Diccionario de la Lengua Española, la empatía se refiere a la capacidad de las personas para pensar y sentir lo que otros están viviendo. Nos encontramos con Leticia Landeros, autora de Materiales Educativos, quien nos hablará un poco más sobre lo que es la empatía. Leticia, ¿por qué es importante pensar en los otros y ponernos en su lugar? Ponernos en el lugar de las otras personas es lo que nos permite interpretar y comprender el punto de vista de otra persona, no solamente el nuestro. Es lo que nos ayuda a reconocer que en el mundo existen otras personas y que esas otras personas tienen necesidades, tienen sentimientos, tienen una manera de ver el mundo que es distinta a la nuestra, o que a lo mejor se puede parecer, pero que es otra manera. Por eso es muy importante la empatía y en general ponernos en el lugar de la otra persona, porque solo mediante esta capacidad podemos darnos cuenta, por ejemplo, que alguien está triste, que está contento, que está sufriendo o que está necesitando ayuda. Y esto es lo que abre la posibilidad para la solidaridad o para la cooperación. Entonces, también puedes imaginarte que si piensas en los demás, en lo que estén sintiendo, también puedes anticipar qué consecuencias tienen tus actos en las otras personas. Eso que decides o que haces, cómo afecta a esa otra persona, qué piensa al respecto, qué necesita. Y entonces, tomarlo en cuenta y no solo lo que tú piensas. Por eso, la empatía es una condición muy importante para la convivencia solidaria y respetuosa. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a ti, Bruno. Y bueno, amigos, continuemos con esto. ¿Y tú? ¿Piensas en las necesidades e intereses de otros? Como pudimos observar en el video, es muy importante que pongan en práctica la empatía en sus relaciones de convivencia para que puedan percibir y conocer de forma objetiva y racional
las necesidades, intereses y emociones de las personas con quienes conviven. Con ello podrán comprender mejor a otras personas, entenderse con mayor facilidad y lograr acuerdos de manera pacífica y justa que beneficien a todos. Ser empáticos también nos permite valorar más a las personas, respetar a la diversidad humana y ser solidarios con ellas. La empatía es necesaria para la convivencia solidaria y respetuosa con personas cercanas y lejanas a ustedes. Si ustedes hacen lo posible por tener una actitud empática en su convivencia, contribuyen a fortalecer la cultura de paz. Hagamos un ejercicio de reflexión. A continuación les presentamos algunas metas que tenemos en la convivencia personal, familiar, escolar y comunitaria. Léanlas con atención y asignen a cada meta un valor de 0 al 10 de acuerdo con el valor que le dan a cada acción para avanzar hacia una convivencia pacífica. Ser respetuosos consigo mismos y con los demás, dialogar con sus amigos y con su familia, hacer lo posible por comprender las necesidades e intereses de otras personas, evitar las ofensas y la humillación, crear un ambiente de convivencia pacífica, evitar las burlas y los apodos, privilegiar la escucha y el habla, rechazar agresiones físicas como golpes y empujones, contribuir al desarrollo de su comunidad. Escriban las acciones que les parecen más valiosas en la convivencia para favorecer una cultura de paz. No olviden registrarlo en su carpeta de experiencias. Con un familiar, enlisten otras metas que tengan en la convivencia para avanzar hacia una cultura de paz. Tomen nota en su libreta. Comenten con algún familiar o amigo la siguiente frase de la filósofa María Zambrano. La paz es mucho más que una toma de postura. Es una auténtica revolución interna. Un modo nuevo de vivir, una nueva forma de habitar el planeta, una forma diferente de ser persona. Escriban la interpretación que le dan a la frase de María Zambrano. Juntos redacten una frase o pensamiento relacionado con la convivencia pacífica. No olviden anotar las ideas principales de esta lección e integrarlas a su carpeta de experiencias. Así podrán compartirla con sus maestros y compañeros cuando regresen a clases. Hasta aquí la sesión de hoy. Los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!